¿Cómo está, señora, señor? Como siempre, agradecidos por la sintonía que nos brinda en cada uno de nuestros programas, a la gente que está en el norte, a la gente que está en el centro, a la gente que está en el sur, Chillán, Concepción, Temuco, Puerto Montt, Puerto Natales, Coyhaique, desde muy lejos que nos ven a través de la señal del cable o a través de la señal abierta por UCB Televisión, le mandamos un saludo afectuoso. Como siempre, usted es un protagonista de nuestro programa a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y particularmente WhatsApp, donde ahí usted es como un invitado, como un panelista de nuestro programa y desde ya lo queremos convidar a ser un protagonista permanente en todo lo que vamos a hablar hoy. Fíjese que el año 2004 se promulgó la ley de divorcio en Chile. Han pasado prácticamente 12 años. Una estadística del Poder Judicial, validada por el Registro Civil, habla de 70.000 divorcios que se perfeccionaron solamente el año pasado, versus 60.000 celebraciones de matrimonio. Vale decir, 10.000 personas superan a los que se casan. Y ese es el tema que vamos a debatir hoy. ¿Cómo acoge la Iglesia a la gente que está divorciada, a los recasados? ¿Cuál es la posición doctrinal? ¿Qué piensa usted? Vamos a ver casos incluso reales sobre los cuales usted tiene dudas, preguntas. Desde ya puede ahí empezar a debatir a través de todas las redes sociales que les acabamos de mencionar. Bienvenido a Conciencia de Valores. Preguntaría al pastor Salazar para que aclare. Jesús dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. El hombre adulteró, cometió infidelidad al casarse con otra. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Entonces reitero, el adulterio de su marido no liberó a la parte inocente, llamada así, para un nuevo matrimonio. Porque Jesús dice, esto no es un comentarista bíblico, es Jesús. El que se casa con la repudiada, adultera. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Cuando se cita a Marcos y a Lucas, que son escritores bíblicos que se dirigieron a un mundo gentil, que asumía ya de por sí que el divorcio es parte del mundo gentil. Entonces, entendemos que la razón por la que no incluyeron la cláusula de excepción, que así se le llama en teología, a las palabras de Jesús en el libro de Mateo. El libro de Mateo está dirigido a judíos. La carga de versículos bíblicos tratando de probar quién era Jesús nos indica que su público era altamente judío. Y entonces Mateo, tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 19, incluyen la cláusula de excepción. Yo no digo por cualquier cosa, señalo los tres casos que encuentro en la palabra de Dios. Y entonces cito, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, respondió Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Perdón, si la NBI, acabo de decir, me pidió perdón después de 20 años por haber traducido mal la palabra porneia, pregunto, ¿por qué pastor sigue diciendo infidelidad conyugal? Porque para mí no es suficiente que usted me diga que la NBI, no. Bueno, yo conozco personalmente, por ejemplo, a uno de sus editores, Samuel Pagán, y jamás yo podría imaginar que personas tan íntegras pudieran hacer una cosa como la que se está diciendo acá. Yo, estoy mintiendo. Bueno, me encantaría ver no solamente su carta, sino la respuesta. Mándemela. Y más, ¿Okay? La nueva edición de la NBI ya no dice infidelidad conyugal. ¿Por qué? Lo reconocieron, que era una traducción arbitraria y equivocada. Porque porneia nunca se traduce por adulterio, infidelidad conyugal. La tradujeron por inmoralidad sexual, que no es lo mismo.
No es lo Entonces mismo, eso pero lo coincide. incluye. Creo que su punto es, con respeto, frágil, porque la inmoralidad sexual incluye la infidelidad conyugal. Bueno, no ¿O es el caso, ¿no? ¿O no? No. Bueno, respeto su opinión. Bueno. Y lo otro en lo que creo que es importante Porque, aclarar perdón, es una aclaración. la diferencia entre repudio y divorcio. Es una diferencia importantísima de No saber. existe tal diferencia. Sí existe. Una cosa es repudiar. En el contexto judío, un hombre que repudiaba a su esposa la sacaba de su casa sin la carta de divorcio. El divorcio era la formalización de aquella separación que le permitía tener a aquella mujer dignidad ante la sociedad y la posibilidad de rehacer su vida. Pastor Salazar, si me permite. Encantado. La palabra repudio en hebreo es salah. El verbo divorciar no existe en el hebreo. La palabra divorcio en el hebreo es keritut y es un sustantivo y siempre califica al documento de keritut, documento de divorcio. Pero siempre que hay un documento de divorcio, el verbo que se usa es salah, repudiar. Entonces, lo que esa falacia lo demostró claramente John Piper en su escrito, que es un eminente en la materia, respondiendo a un tal Collison que escribió un libro que se difundió mucho, donde dicen que divorcio y repudio son dos palabras diferentes. En todo el Antiguo Testamento, la palabra divorcio aparece solo 4 veces. 2 veces en Deuteronomio 24, en el mismo texto, una vez en Jeremías y una vez en Isaías. Y siempre va acompañado como calificando al documento de divorcio. Pero la acción se llama salah, que está traducido al español por repudio. Entonces hay que tener cuidado con decir que divorcio es una cosa y repudio es otra. No existe, le animo a que lo investigue, yo lo tuve que investigar a fondo porque pastores me hacían esa pregunta. Yo no sé hebreo, no sé griego, solamente recurro a los diccionarios y básicamente al léxico hebreo-inglés o al léxico hebreo-griego-español, y esto es así. Entonces es muy importante que ver qué es lo que dice Deuteronomio 24, que permite Moisés, por la dureza del corazón, una sola excepción. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de queritud y entregado en su mano y la despedirá, y entonces puede ir y casarse con. Prácticamente es en el inicio del matrimonio, cuando descubre una cosa indecente, si no le quiere perdonar, por la dureza de corazón, hay una excepción. Es la única excepción que Moisés permite. ¿Esa es la excepción que usted entiende que se llama inmoralidad sexual? No, fornicación. ¿Pero cuál es la traducción? Porneia. ¿Y cuál es la traducción de porneia? Fornicación. ¿Y cuál sería el caso que se podría aplicar? Lo que dice Moisés, cuando alguien se casa. O sea, la traducción no es inmoralidad sexual para usted. No, es porneia, fornicación. Es un acto sexual antes de casarse. El hombre descubre en ella alguna cosa indecente, tiene 2 caminos. O la perdona y la recibe definitivamente, o le da la carta de divorcio, queritud, y entonces ahí es como una anulación de matrimonio. Y Jesús, como no puede contradecir a Moisés, nunca le contradijo, dice, es la única excepción que Moisés permitió por la dureza del corazón. Tenemos que ir al tercer caso, aunque me quedan 30 segundos. ¿Quiere agregar algo más? Básicamente que pues no me vengo a sentar acá sin haber hecho la tarea, y la perspectiva del pastor Emitián es una de las posibilidades y no una verdad absoluta. Cuando uno estudia el contexto en el que fue dicho estas cosas, hay una diferencia muy grande, y no lo digo yo solamente, ¿verdad?, sino los eruditos también señalan que repudio y divorcio en el contexto en el que Deuteronomio 24 fue escrito no eran exactamente lo mismo.